Bueno, pues qué bueno que está aquí. Hoy concluyo uno de los temas que inicié el domingo pasado sobre la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No sé si usted le ha dado gloria a Dios y gracias a Dios por su infinita gracia a favor suyo, a favor de nuestra familia y de nuestras generaciones. Y esta mañana yo concluyo este tema con el tema maravilloso: su gracia te alcanzará. ¿Cuántos saben de los que están aquí que fueron alcanzados por su gracia? Por su gracia. Nosotros andábamos en otro rollo, ¿sí o no? Andábamos en nuestros deleites, dice la palabra, deleites y pecado. No nos importaba nada de Dios, pero fue su gracia la que nos alcanzó. Fue su gracia llena de amor, que fue hasta donde tú estabas. Tu pensamiento estaba en otras cosas, tus gustos estaban en otras cosas, y Dios llegó hasta tu vida, tal vez en una circunstancia, tal vez en un problema, una enfermedad, pero Dios se hizo presente por su gracia, y por su gracia te alcanzó. Yo quiero que abras tu Biblia en Jeremías capítulo 1, verso 5, porque quiero que sepas que tú y yo tenemos un propósito de vida que nace en el corazón de Dios. Diga conmigo: yo tengo un propósito de Dios en mi vida. Ahora dígalo más convencido esta mañana, dígalo conmigo: yo tengo un propósito de Dios en mi vida. Una vez más, ustedes solos. Ahora vamos a decir algo más allá. Diga conmigo: mis hijos tienen un propósito de Dios en sus vidas. Otra vez, vamos, reclame a sus hijos. Mis hijos tienen un propósito de Dios en sus vidas. ¿Ok? Entonces yo me levanto en el nombre de Jesús y le ordeno a todo principado y potestad y le digo: no tocarás a mis hijos. No tocarás a mis hijos, porque mis hijos tienen propósito de Dios en sus vidas. Y si tú lo crees, quiero que le des un aplauso de victoria esta mañana a tu Señor, en el nombre de Jesús. Y vámonos más allá todavía. Declare conmigo: mis generaciones tienen propósito de Dios en sus vidas. Otra vez, mis generaciones tienen propósito de Dios en sus vidas. Ahora declare conmigo: ninguna maldición alcanzará a mis generaciones. Una vez más, ninguna maldición alcanzará a mis generaciones. Yo entrego a mis generaciones al Dios que me alcanzó. Y si usted lo cree, déle otro aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias lo creemos, Padre. Jeremías capítulo 1, verso 5. ¿Trajo su Biblia esta mañana? Muy bien. Ábrala en Jeremías capítulo 1, verso 5. Aleluya. Dice la palabra del Señor, ven desde el verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, verso 5, léalo conmigo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, ¿qué dice? Te aparté, te santifiqué. La palabra santificar significa apartar. Te aparté y te di por profeta a las naciones. ¿Lo sabía esto Jeremías? No. Él nació como nació usted y como nací yo. Algunos le alegraron la vida a los padres. Algunos fue como un miedo, un fracaso, y ahora qué voy a hacer en la bronca que me metí. Pero déjame decirte que aún en esa circunstancia tu vida tiene un propósito de Dios para la gloria de Él. No sé si me está entendiendo esta mañana. No importa las circunstancias en que naciste, tal vez te querían abortar, tal vez fuiste rechazado, pero no del corazón de Dios.
tu vida tiene un propósito de parte de Dios. Entonces nacemos y nos divagamos. De repente, nuestros padres no nos instan a amar a Dios, porque ellos también viven en su vida natural, alejados de Dios. Entonces, ¿cómo vas a saber tú ese propósito que Dios tiene para ti si estamos alejados de Dios? Por eso la gente no encuentra el propósito y su llamado de Dios, porque vive alejado. Por eso esta mañana, mi amigo, mi amiga, hermano, hermana en Cristo, ¿me escuchas? Acércate a Dios para que descubras el propósito que Dios tiene para ti. Todos tenemos un propósito de Dios. Algunos nos ha dado, la palabra del Señor dice, profeta a las naciones. A otros el hacer buenas obras, ayudar a la gente. A otros el evangelismo. A otros el cantar, el tocar un instrumento. A otros la habilidad para hacer grandes negocios y buenos negocios para impulsar el reino de Dios. Hay muchas cosas, propósitos que Dios tiene para cada quien, pero son propósitos que vienen de parte de Dios. Entonces yo lo tengo que alinear a la voluntad de Dios. Tengo que alinear mi corazón, ese propósito que Dios me ha dado, alinearlo a la voluntad de Dios, para que entonces todo lo que hagamos sea prosperado, sea bendecido para ser de bendición. En el nombre de Jesús de Nazaret. Nunca minimices lo que estás haciendo en tu vida. Nunca. Nunca digas, ay pastor, pues ore por mi negocito. No. No diga negocito, porque Dios no hace cositas. Dios hace cosas grandes. Dios no está pensando en algo de negocito, algo de poquito, algo de, ay, mira mi casita, mi cochecito. No, Dios hace cosas grandes. Nunca diga, ay, pobrecito mi hijo, mira lo que le está pasando. No empobrezca a su hijo. Usted diga, en el nombre de Jesús, mi hijo va a salir adelante porque Dios está con él. Hay alguien que me está escuchando esta mañana. Vamos, denle ese aplauso al Señor. Aleluya. Nunca minimice lo que está haciendo. Nunca. Porque todo comienza de abajo para arriba. ¿Me está entendiendo? Ahora estamos oponiéndonos a la legalidad del aborto. ¿Por qué? Porque es matar a un ser humano. Y la razón que la ley dice o quiere tomarse es porque en los primeros 3 meses ese ser que se está formando no siente. ¿Y quién dice eso? ¿Quién dice? Nadie nace cuando usted ya está con el chambelán a los 15 años. No. Usted nació desde el momento que fecundó el esperma al óvulo. En el momento que hace ese cigato, en esa unión, en ese momento usted ya tiene propósito de Dios. Antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí, dice tu creador, tu dador de vida, Jehová de los ejércitos. Él está aquí esta mañana. Antes que te formases. Antes. Es más, tu papá, tu mamá te tenían en mente, pero no sabían cuándo. Ellos estaban disfrutando su relación sexual, que es lo más normal y maravilloso dentro del matrimonio. Pero era Dios el que estaba planeando en qué momento te iba a dar vida. Era Dios. ¿Cuántas veces el padre dice, yo quiero que mi hijo el primero sea varón? Y Dios dice, no, mi plan es darte una niña. Para que usted entienda, el que usted haya sido niño fue porque Dios así lo decidió. El que usted haya sido mujer es porque a Dios le plació. Tu vida no depende de tu padre, sino depende del que hizo los cielos y la tierra.
Tienes propósito de Dios. El problema es que nos metemos en conflictos en el pecado. El pecado nos va alejando de Dios, porque lo que nos separa de Dios es el pecado. Entonces vivimos una vida en el pecado, en ese desorden, y estamos alejados de Dios y no entendemos el propósito que Él tiene a nuestra vida. Le pasó a Moisés, Éxodo capítulo 3. Moisés, Dios le guarda de la muerte, lo pone en el palacio del rey, es educado, es formado ahí, pero él traía en su interior la sangre de los hebreos. Y de repente ve a un egipcio maltratando a uno de los hebreos y él se enciende en ira y mata al egipcio. Diga conmigo, se encendió en ira. La ira nos lleva a cometer graves errores. Regularmente quien paga la consecuencia de la ira es la vajilla de la cocina. La ira nos lleva a cometer grandes errores. ¿Está conmigo? La ira nos lleva a cometer grandes errores. Entonces estos errores cometió Moisés. ¿Y qué hace Moisés? Huye. Se va a las montañas a esconderse. Dios lo libra de la muerte, pero su ira, su pecado, esa emoción descontrolada lo lleva a cometer un grave error que lo aleja de su propósito de parte de Dios. Allá está frustrado, cuidando ovejas que ni siquiera son de él. Allá se encuentra, como tal vez tú que me estás escuchando y viendo a través de esta transmisión, mi querido amigo. Las cosas en la vida no te han salido bien. Tal vez estás enfrentando un problema financiero, estás enfrentando un divorcio, estás presentando un disgusto con tus hijos, estás enfrentando un gran problema con tus padres y no te das cuenta que el problema no es la gente que te rodea. Muchas veces tienes que pensar que en ti está el problema. Y ese problema nos aleja del propósito de Dios. Y allá está Moisés en la montaña, frustrado. Y aquí es donde hablamos del tema maravilloso, la gracia de Dios, el amor de Dios. Allá está Moisés contando las ovejitas, tirándole piedra tal vez a una iguana. Esta es versión tabasqueña, ¿verdad? Tal vez allá está Moisés agarrando piedras para tirarle a la iguana. Pero de repente se aparece la gracia de Dios, el amor de Dios, buscando la vida de Moisés. Y querido hermano, hermana que estás aquí, a los que me están viendo a través de esta transmisión, esa es la bendita y maravillosa gracia de Dios, que en medio de tu fracaso, en medio de tu problema, en medio del resultado de tu pecado, ahí llega la gracia de Dios y nos saca, dice la palabra, del lodo cenagoso, de lo más terrible de la vida. Dios extiende su mano y te saca de ahí, nos saca de ahí y nos da una oportunidad de vida. Qué bueno que tú aceptaste esa oportunidad de vida. Pero si tú no la has aceptado, mi querido amigo que me estás viendo a través de esta transmisión, yo te invito a que hoy le des esa oportunidad a Dios, que te abrace, perdone tus pecados y te dé una nueva vida. Porque su gracia te ha alcanzado este día a través de esta predicación, a través de este mensaje. No cierres tu corazón, no cierres tus ojos. Moisés no pudo justificarse. Llegó Dios allá y no puso como pretexto, ay, es que ese hombre estaba pegándole a mi paisano el hebreo y le tuve que defender y lo tuve que matar. No, no hace eso Moisés. ¿Sabe qué hace Moisés? Cuando ve y sabe que es la presencia de Dios que está hablándole a su corazón, se postra y reconoce que es el Dios Todopoderoso,
poderoso el que se ha acercado a su vida. Se llama la gracia de Dios alcanzando nuestra vida. Y empieza un diálogo. ¿Por qué no abre su Biblia en Éxodo capítulo 3? Voy rapidito a tomar unos versículos porque tengo varios ejemplos. Porque usted dirá, yo no he matado a nadie. Qué bueno, te felicito. Pero tu pecado te ha llevado a alejarte de Dios. Aquí no es darle la razón a tu pecado. Aquí esta mañana es exaltar la gracia de Dios, que a pesar de tu pecado, a pesar de las consecuencias del pecado, la gracia de Dios se hace presente a tu vida para darte una oportunidad de tomar el propósito que Él tiene para ti. Capítulo 3 de Éxodo. Vea lo que dice la palabra. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Lea conmigo el verso 6. ¿Qué dice Dios? Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Por eso ahorita oramos, declaramos a favor de nuestras generaciones. Porque aunque su hijo esté en el mundo, aunque su hijo ande en otro rollo, un día la presencia de Dios, por su gracia maravillosa, se presentará a ellos, a ellas, y le dirá con voz audible, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de tu madre, yo soy el Dios de tu abuelo, de tu abuela, porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Alabado sea su nombre. Aleluya. Vamos, denle ese aplauso en serio. Aleluya, Padre, gracias. Miren qué tremendo lo que estamos leyendo aquí en la palabra. Yo soy el Dios de tu Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y se postra Moisés, reconociendo quién le estaba hablando. Entonces Dios le muestra cuál es su propósito de vida. Moisés le cuesta trabajo aceptar ese propósito de vida. Y tal vez a muchos les ha costado aceptar su propósito de vida a causa de la culpabilidad del pecado. ¿A dónde lo estaba mandando Dios a Moisés? ¿A dónde lo estaba mandando? ¿Ha leído la historia? ¿A dónde lo estaba mandando Dios? A Egipto, a liberar al pueblo a los hebreos. ¿A dónde había tenido el problema Moisés? En Egipto. Y Dios lo estaba mandando a donde había cometido una fechoría. Por eso Moisés empieza a decirle a Dios, no, Señor, mejor manda otro. No, soy tartamudo. Empieza a querer pretexto, a poner pretexto para no hacer lo que Dios le está diciendo que haga. El problema no era que era tartamudo, el problema no es que no podía hacerlo. Él había sido formado y educado en un palacio, y en un palacio te forjan para ser un rey, en un palacio te educan para ser un guerrero, en un palacio te educan para ser una persona de éxito, no un fracasado. Moisés sabía lo que tenía que hacer, pero había un problema. Diga conmigo, había un problema. Tenía que resolver un problema en Egipto que no había resuelto y tampoco se lo había dicho a Dios. Entonces él tiene más miedo de regresar a Egipto por lo que había hecho que realmente ir a liberar al pueblo de Israel. ¿Qué te quiero decir esta mañana?
Dios sabe que en la vida de pecado se han cometido graves errores. Entonces tenemos que exponérselo a Dios y decirle: Señor, esta es mi condición. Yo sé que tengo un propósito de parte tuya, pero en mi vida de pecado cometí graves errores. Entonces Dios te dirá, como al final, en el capítulo 4, ya al final, Dios le dice a Moisés: Moisés, ve con calma, ve a Egipto a hacer lo que te estoy mandando a hacer, porque el faraón que quería matarte, ya ha muerto. Entonces Moisés dice: por ahí hubiéramos empezado, Señor. Pero Moisés no abrió su corazón a Dios. Abre tu corazón a Dios. Yo no sé lo que estás viviendo, no sé lo que estás pasando. Lo único que sé es que si cometiste un error, Dios puede hacer un milagro. Él sana tus heridas. Él dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya son un pasado y en Él vienen a ser todas nuevas. Entonces no permitas que la culpabilidad te robe el propósito que Dios tiene en tu vida para agradarle a Él. Exprésale tu corazón al Señor y dile tu corazón. Él lo sabe. Él lo que está esperando es que tú lo declares. No para que Dios se entere, Él ya lo sabe. Es para que la culpabilidad deje de estarte estorbando. La culpabilidad se vuelve una barrera. La culpabilidad se vuelve un obstáculo, y si la alimentas con el orgullo, se hace una muralla, hace algo muy fuerte. Pero si tú lo reconoces, el proverbio declara y dice: el que declara su pecado y se aparta de él, alcanzará la misericordia de Dios. Pero Moisés no había hablado esto con Dios, aunque Dios ya lo sabía. Pero sin embargo, la gracia de Dios fue alcanzar la vida de Moisés, le da una oportunidad de vida, le da una oportunidad a Dios para que pueda tomar su propósito, para el cual Dios le preservó la vida cuando estaban matando a los niños en Egipto, y Dios guardó la vida de Moisés. Si Dios guardó tu vida, es porque Dios tiene un propósito para ti en este mundo, en esta tierra. Nada más acuérdate que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Número 2, quiero tomar el ejemplo de Pedro. Vamos a Lucas capítulo 5. Podemos tomar el ejemplo, tantos ejemplos de cómo la gracia de Dios llegó a tocar sus vidas para cumplir un propósito. Podemos hablar de David, porque tal vez tú dices: es que yo no he matado a nadie, pastor. Sí, pero tal vez estás acomplejado porque a ti nadie te toma en cuenta, porque todos piensan que eres el insignificante, porque no haces gran cosa en los planes de la familia. Puede ser que seas ignorado por la familia, pero no por Dios, porque David estaba allá olvidado cuidando las ovejas, y el profeta dijo: ¿hay más hijos, Isaí? Sí, tengo uno pequeñito, pues tráelo, porque ese es el que ha escogido la gracia de Dios. Ese olvidado, ese que no lo toman en cuenta, es el que Dios lo va a ungir para ser el rey de Israel. No sé lo que tú has estado viviendo, te has sentido rechazado, te has sentido tal vez olvidado, pero jamás de Dios, y esta mañana su gracia te abraza y te levanta. Dale otro aplauso fuerte a ese Rey de Reyes. Aleluya. Podemos hablar de tantos ejemplos. Lucas capítulo 5, déjame hablarte de este hombre llamado Pedro, llamado Simón, y su nombre se lo cambia a Jesús. Aleluya. ¿Cuántos están contentos con las palabras esta mañana? Bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo y le dices: Señor, alabo tu presencia por tu gracia, Señor? Tu gracia me alcanzó, tu gracia me tocó, tu gracia me salvó, Señor. Tu gracia hoy me hace entender que soy llamado hijo, hija tuya, para tu gloria. Amén, mi Dios. Aleluya. Lucas capítulo 5. Pedro está en una crisis. Tal vez hoy te encuentres en esa situación.
Tal vez hoy tú lo estés pasando. Pareciera que el mundo se te viene encima. Te han dado resultados. Y el corazón se fracasa. El corazón se duele. A veces entra la angustia. No saber qué le vas a dar a tus hijos para comer. A veces entra la desesperación. Y así estaba un hombre llamado Simón. Dice la palabra que él ya estaba limpiando sus redes. Lucas capítulo 5. Estaba lavando sus redes, preparándose para mañana, porque él tenía una esperanza que la siguiente ocasión las cosas iban a cambiar. Qué bueno que tienes esa esperanza. Qué bueno que tienes esa mentalidad. Qué bueno. Pero déjame decirte algo. Que a Pedro llegó a su vida la mejor oportunidad que iba a tener en toda su vida, que era tener un encuentro con Jesús. No fue casualidad. Mi amigo, mi amiga que me estás viendo a través de esta transmisión, no es casualidad lo que hoy Dios te está hablando. No es casualidad. Hoy, por su gracia, está llegando a tu vida. Por esa gracia maravillosa. Hoy ha apuntalado el dedo Dios hacia ti, porque quiere amarte, levantarte, perdonarte, limpiarte de todo lo que ha causado el pecado. El pecado solo causa destrucción y muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva, su gracia, te dará vida eterna. Y descubrirás el propósito que Dios tiene para ti. Ahí estaba Pedro. Dice la palabra del Señor, léalo conmigo, Lucas capítulo 5, verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Diga conmigo, vio dos barcas. Interesante. ¿Cuántas barcas vio? Pero Dios puso su mirada en una. Dios puso la mirada en la barca de un hombre frustrado y fracasado. Diga conmigo, frustrado y fracasado. ¿Alguien se ha encontrado en una situación así, frustrado y fracasado? ¿No? Mire, verá que es difícil. De repente no saber qué hacer. Ya has hecho todo y no pasa nada. Te agarras hasta de los cabellos. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y habían dos barcas, pero Jesús puso su mirada en una. Que el dueño era un hombre que estaba pasando momentos de crisis. Siga leyendo conmigo, por favor. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendiendo de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, diga conmigo, le dijo a Simón. Le dijo a Simón. Oiga, esto tan interesante. Jesús está en lo suyo. ¿Cuál era lo suyo? Compartir la palabra de Dios, sanar enfermos. Pero a pesar de que Jesús está en lo suyo, Él también está mirando la necesidad de Pedro. Nunca digas, ore usted, pastor, porque a mí Dios no me... Tal vez le está poniendo más atención a usted que a mí no me escucha. Eso es una mentira del diablo. Porque Dios, a pesar de que está en lo suyo, siempre estará atento a tu oración, que va respaldada con la fe puesta en Él. Ahora, si usted no cree a Él, aunque brinque, patalee, su oración no va a llegar al cielo. Porque Dios, lo que Dios honra es la fe. Le voy a platicar a una mujer de edad avanzada que leyó la Biblia, que dice, si tuvieras fe
Como un grano de mostaza le dirías a la montaña, pásate al mar, y se pasaría. Entonces esa mujer de edad avanzada y no dejaba que el sol calentara la casita. Y dice, ahora es cuando le voy a ordenar a ese árbol que se quite de mi ventana. Y se pone una noche antes de dormir a decirle al árbol, árbol, mañana no quiero que estés ahí, quítate de mi ventana. Porque aquí la Biblia dice que si le digo a una montaña que se traspase al mar, se traspasaría. Así que yo te ordeno que te quites de mi ventana. Se fue a dormir aquella mujer, se levanta tempranito y lo primero que hace es correr a la ventana. ¿Y qué cree? ¿Qué cree usted? Ahí se quedó el árbol. Abre la ventana y su sorpresa es que ahí estaba el árbol. ¿Y qué dijo esta mujer? Yo sabía que ibas a amanecer ahí. Entonces, ¿dónde estaba la fe? Si usted está orando algo y usted no tiene la actitud de que creyó lo que oró, entonces su oración no está hecha con fe. Si yo tengo un problema, yo se lo tengo que poner a Dios y ponérselo en sus manos. Señor, aquí está mi problema. Aquí está mi necesidad. Entonces yo me levanto después de orar y lo primero que tiene que haber en mí es alegría de la vida, gozo de la vida, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Diga conmigo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Otra vez, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Me está entendiendo esta mañana? Si yo oro delante del Señor, yo tengo que creer lo que oré y lo que puse en sus manos. Entonces mi ánimo tiene que estar fortalecido. Mi corazón tiene que estar contento. Porque mi causa la puse en manos de aquel que para él nada es imposible. Ese es el Dios que adoramos en este lugar. Yo no sé a qué Dios usted le puso su causa, pero si usted se la puso al Dios que adoramos en este lugar, yo le garantizo que usted recibirá un milagro, porque mi Cristo no está muerto, Él está vivo. Dale otro aplauso de adoración. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, cuando usted ore, ore con esa convicción de fe. Ore. Hay gente que se levanta de orar, qué gusto, mi hermana, mi hermano, que hayas orado al Señor. Ay, pastor, ojalá Dios me escuche. Pues ojalá Dios no te va a escuchar. Porque si tú te levantas con esa actitud, tu oración no sirvió de nada. Pero si usted se levanta y dice, sí, pastor, he puesto mi causa en las manos del Señor, y los que esperan en el Señor, los que confían en el Señor, nunca serán avergonzados. Dios le honrará. Dale ese aplauso fuerte a ese Dios. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Y aquí está Pedro, dice la palabra, que estaban lavando las redes. Y Dios le dice, cuando terminó Jesús de hablar la palabra, le dijo a Pedro, Pedro, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. ¿Y qué le responde Pedro? Verso 5. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Respondiendo Simón, ¿qué dice? Toda la noche hemos estado trabajando. Ya la tiré a la derecha, ya la tiré a la izquierda, ya la tiré para enfrente, ya la tiré. Y nada hemos pescado. No logramos nada. Pero aquí hay una diferencia. Jesús fue el que dio la orden. Diga conmigo, Jesús dio la orden. Y por la gracia a favor de Pedro iba a suceder un milagro. Y eso es lo que te digo esta mañana. Por la gracia de Él, el milagro que has estado esperando
va a suceder a favor de tu vida. Te lo voy a repetir porque algunos con el calor como que están dormidos. Por la gracia de Dios, el milagro que has estado esperando sucederá a favor de tu vida en el nombre de Jesús. Es por su gracia. Es por su gracia. Es por su gracia. Maravillosa gracia de Dios. Y Pedro le expresa la realidad que él había vivido. Y tal vez tú digas, pastor, es que yo ya hice de todo. Pastor, yo ya hice hasta lo imposible. Pastor, yo... Sí, ahora deja que Él haga lo que tenga que hacer. Porque es por su gracia. Habían 2 barcas. Habían otros pescadores. Pero la gracia de Dios se enfocó a la vida de Pedro, que estaba en un caos, en una crisis. Querido amigo que me estás viendo, abraza la oportunidad que Dios te está dando esta mañana. Por su gracia ha puesto su mirada en ti. Hay muchos más, tal vez peores circunstancias que la que tú estás viviendo, pero Dios ha puesto su gracia a tu favor. Haz lo que hizo Pedro, haz lo que hizo Moisés, haz lo que hizo Saulo de Tarso. ¿Qué hicieron estos hombres cuando llegó la gracia de Dios a su favor? Se postraron ante Él, reconociendo que el Dios de los cielos había llegado a su vida. Obedecieron, reconocieron que no eran ni dignos siquiera de que Dios hubiera puesto su mirada. Y tal vez tenían razón. Pero la gracia de Dios va mucho más allá de todo pecado y de toda culpa. Lo único que tienes que hacer es reconocer que has pecado contra Dios, que es lo único que te separa de Dios. Pero puedes pedirle perdón a Dios por tus pecados y con su sangre Él te limpiará y hará de ti una nueva criatura. Y aquí está Pedro, déjame seguirte hablando con la palabra, y dice así, verso siguiente: respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra orilla, en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y viniendo y llenaron ambas barcas. Diga conmigo, llenaron ambas barcas. Vamos, dígalo convencido, llenaron ambas barcas. ¿Qué te quiero enseñar con esto esta mañana? ¿O qué nos quiere enseñar la palabra? Que la bendición vendrá sobre ti para bendecir a otros. Te lo repito, la bendición viene para ti para bendecir a otros. Porque cuando Dios te da, cuando Dios te bendice de manera sobreabundante. Él te da para ti y te da para que puedas bendecir a otras personas. Y llamaron a los demás, vengan, se nos hunde la barca. Y dice la palabra, y llenaron las 2 barcas, de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Pedro? Se postró delante del Señor y dijo, Señor, apártate de mí, porque yo soy un pecador. Y Jesús, puedo imaginarme su rostro de Jesús, sonriendo. Sí, sonriendo. Jesús no ve al pecador y hace, ay, fuchi. No. Jesús ve al pecador arrepentido, arrodillado, y Él sonríe, porque algo maravilloso va a suceder en esa vida. Y Él sonríe esta mañana porque algo maravilloso estará sucediendo en tu corazón. Bendita gracia de Dios que nos ha alcanzado. Yo no sé a dónde estabas tú. No sé si era un fracaso. No sé si estabas huyendo porque y cometiste infringiste la ley. Yo no sé a dónde estabas. Lo único que sé es que su gracia te alcanzó con todo su amor
y con todo el perdón, con todo lo que es nuestro Dios Todopoderoso. Y así como te alcanzó a ti, alcanzará a tu familia, porque cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos creen en esa promesa de Dios? Dios lo va a hacer por su bendita gracia, por su bendito amor, por esa gracia inmerecida que Dios tiene a nuestro favor. Así que esta mañana la gracia de Dios alcanzó a hombres tan tremendos que al final cumplieron el propósito que Dios tenía para ellos en esta tierra. Mi hermano, ¿ya Dios te alcanzó? Mi hermana, ¿ya Dios te alcanzó con su gracia? Ahora está atento, atenta al propósito que Él tiene para ti en esta vida, en esta tierra. Porque Dios no tiene hijos inútiles. Diga conmigo, Dios no tiene hijos inútiles. Pero dígalo por convicción, mi hermano, como que usted se cohíbe, no diga, mi Dios no tiene hijos inútiles. Tiene hijos que darán fruto y fruto en abundancia. ¿Usted lo cree? Dele un aplauso a ese rey. Póngase de pie, amada congregación. Póngase de pie. La gracia de Dios te alcanzó. La gracia de Dios te rescató. La gracia de Dios. Hay tantos ejemplos aquí. Hay tantos ejemplos. La gracia de Dios salvó de la muerte a toda la familia de una mujer que practicaba la prostitución. Rahab la ramera, así es su nombre y así es el contexto de su práctica de vida que declara la palabra. Pero esa mujer fue sabia y le pidió a esa gente que la gracia de su Dios le salvara. Y la gracia de Dios le salvó. No sé lo que tú andes viviendo o haciendo, querido amigo que me escuchas, amiga, que me ves a través de esta transmisión. No sé. Pero el que te alcanzará con su gracia sí lo sabe. Así que no te cohibas porque Él conoce todo. No hay nada oculto delante de su presencia. Así que esta hermosa mañana, ríndete ante Él y dile al Señor, Señor, abrázame con tu gracia, sálvame con tu gracia, límpiame con tu sangre preciosa. Te entrego mi vida, Señor, y acepto esa nueva oportunidad de vida para caminar tomada de tu mano, Señor, tomado de tu mano. Pero hoy permite que la gracia de Dios te restaure. Permite que la gracia de Dios cambie tus circunstancias. Cuando Jesús vino a la vida de Pedro, cambió sus circunstancias. La mejor pesca de toda su vida. Y Él lo va a hacer en tu vida también esta mañana. Amado hermano, hermana que estás aquí en esta casa de Dios. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce lo que estás pasando. Dios conoce lo que estás enfrentando. Y su gracia te salvará. Así que regocíjate en el Señor por su gracia. Alaba a Dios por su gracia. Brinca, adora a Dios por su gracia. Exáltale por su gracia. Glorifícale por su gracia. Bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo. Levante sus manos al cielo y diga: Señor, gracias por amarme de la manera que tú me amas. Porque aún siendo tan imperfecto, tu gracia, Señor, se derrama sobre mí. Tú le dijiste a Pablo: aún en tus debilidades, bástate mi gracia.
Y aún en nuestra humanidad es tu gracia la que nos permite estar delante de tu presencia, amándote, Señor, y glorificándote. Mira el corazón de cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Que tu gracia los abrace, que tu gracia los salve, que tu gracia cambie sus circunstancias, que tu gracia, oh Dios, les restaure su fe, restaure su condición física, restaure, oh Dios, su corazón, el alma. Señor, que tu gracia esta mañana haga una obra maravillosa. Vuélveles el gozo de la salvación. Vuélvenos la alegría de vivir, Señor. Espíritu Santo, mira la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Ven y ministranos. Ven y toca con tu mano. Ven y toca con tu mano, Espíritu de Dios. Ven y abrázanos esta mañana. Que cada uno de nosotros podamos sentir que somos tus hijos y que tú como Padre atiendes nuestra necesidad, oh Dios. Espíritu de Dios, ven y abrázanos. En el nombre de Jesús, déjate abrazar por Él esta mañana. Vamos, dícele: Señor, abrázame. Necesito ese abrazo esta mañana. Venga. Oh, anhelo tanto ese abrazo, Señor. Anhelo tanto ese abrazo. Oh Dios, he recibido noticias a mi alrededor de muerte. He recibido a mi alrededor noticias de escasez. Sin embargo, tú me has guardado, Dios. Tú me has levantado. Tú me has sostenido. Tú me has llevado de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Oh, gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Deja que te abrace esta mañana. Déjalo. Deja que te abrace. Él te ha sostenido, porque Él dice: no te dejaré ni te desampararé. Hoy lo que te dice esta mañana: no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Gracias, Señor. ¿Por qué no le damos un aplauso de exaltación a ese Dios? Que Dios los bendiga. Hasta entonces.